Bueno, ya está con nosotros el presidente del Consejo de la Unidad de las Iglesias Evangélicas, Fidel Lorenzo. Buenos días, Fidel, ¿cómo están las cosas? Buenos días, aquí por la mañana de nuevo, mirando el optimismo que ustedes tienen, ¿no? En el día de hoy yo estaba orando y digo, wow, ojalá que Alexander hoy quiera hablar de deporte, del mes de la patria. Ajá. No, Y al final cuando llego, oye, veo a Alexander con el tema haitiano. sí, con un optimismo bastante generoso Sí. del lado nuestro aquí, de República Dominicana. Sí. Sí. No, yo decía que la República Dominicana generalmente ha mantenido una política exterior prudente. No en este gobierno, tradicionalmente. El doctor Fernández, hasta el propio doctor Balaguer, que era un hombre un poco fuerte, mantuvo siempre una política exterior muy prudente. Incluso frente a los haitianos, la República Dominicana siempre ha tenido una... Los haitianos son los que siempre nos tiran piedras. Desafinan. Sí, pero la República, con todos los gobiernos, hasta Hipólito, que era medio suelto, mantuvo una política exterior prudente. Yo pienso que la República Dominicana en eso la han sacado de contexto. Porque, Siempre. Yo creo que los dominicanos, en sentido general, hemos sido exageradamente generosos con Haití. Sí, así es. Incluso nos hemos portado como el hermano mayor. Y aún como usted dice, cuando nos buscan chisme y nos provocan, sin embargo la respuesta no ha sido en la misma dirección, que de hecho eso mantiene una gran parte de la población indignada, la población dominicana, porque hemos visto casos, por ejemplo, como prácticamente la retención de los médicos que estaban por la carretera internacional, sin que hubiese una respuesta que debió ser contundente, como advertencia para que otros no lo vuelvan a hacer. Sin embargo, esa no fue la respuesta. Mira con la generosidad que tuvo la República Dominicana cuando el terremoto del 2010. Oye, sí. Nunca hemos tenido una actitud de gratitud. Incluso el doctor Fernández fue allá y mandó todos los equipos de emergencia y de urgencia de la República Dominicana allá. Yo incluso esa vez vi incluso haitiana pariendo en las calles. Eso lo llegué yo a ver. Y oye, nunca, o sea, los haitianos han demostrado una actitud de gratitud hacia la República Dominicana. Así es. Yo no sé en qué se basan. Ellos entenderán que le debemos y que es un derecho seguir dependiendo de la generosidad del pueblo dominicano. El pueblo haitiano lamentablemente se ha convertido en peticionarios internacionales, profesionales. ¿Ustedes tienen representaciones importantes en Haití? No, hemos hecho mucho trabajo en Haití por más de 20 años, pero es que es imposible. O sea, cuando tratamos de formar un equipo en Haití, y le voy a poner un ejemplo, nosotros hace como 10 años tratamos de formar un equipo en Haití de trabajo con 6 líderes, integrado por 6 líderes de diferentes denominaciones. Hicimos todos los arreglos para un entrenamiento fuera de Haití y íbamos a hacer el entrenamiento en una isla del Caribe. Estaba todo confirmado, a la hora del entrenamiento no fue ninguno. No me digas. No apareció ninguno. En una ocasión llevamos 2 contenedores a Cabo Haitiano, a un pastor de mucho renombre, Alexander. Y ese señor no invitó ni a un solo pastor compañero de la comunidad para que sea parte del proyecto. O sea, el individualismo, la falta de confianza que ellos tienen, el espíritu de sospecha, no quieren integrar a nadie a su equipo, entonces no le permite hacer sinergia. Pero es más grave la cosa. Pero claro, es el fondo de todo el problema, porque es que ahí no se puede implementar ningún programa de desarrollo autosostenible y pensar en una inversión solidaria no es posible, porque lo de ellos es que hay que darle, o sea, nada de emprendimiento, nada de financiamiento, no, es que hay que darme.
Y aún para darme, hay que pagarme para darme, para yo prepararme para recibir lo que me van a dar. Entonces, así no es posible el En un desarrollo. momento se publicó un estudio yo creo en el 2006, sobre el nivel de crecimiento que tenían las iglesias. Y se hablaba de un 16% Así es. en ese entonces. Ahora está en un 18%. Exactamente. Pero sigue persistiendo en la estructuración de la iglesia una parte importante de manera independiente. Esto está estimulado porque muchos hermanos, valga decirse, le huyen a la regulación. No. Porque estar no confederado es una manera de que usted no quiere regulación, está más suelto. Responde a lo que le decía ahorita, a esa cultura individualista. Y algo peor todavía. En Haití, por ejemplo, hay una iglesia, ¿verdad? Asamblea de Dios. Si ese pastor hace contacto con una iglesia, para decir un nombre, metodista, y usted va para allá el próximo mes, antes de que usted llegue le cambian el nombre y le ponen iglesia metodista. Aquí no se da de allá para acá eso. No. ¿Para qué? Para congraciarse con usted y para que usted entonces se sensibilice a apoyarle. Y no hay ahí una afectación a la fe, de engaño y de una jugada no transparente de un pastor. Uno no quisiera juzgar la fe. Frente a Dios, digo yo. Sí, uno no quisiera... No, pero no es la fe, son los hechos. Bueno, son los hechos. El tema es que la fe en Haití está muy mezclada. Es relativa. De mucho sincretismo. Y yo lo he dicho y algunos me han querido crucificar. Hay pastores en Haití que en el día hacen el culto y en la noche vudú. Van donde el vudú. Pues no creen entonces. Bueno, ellos dicen que creen. Pero tienen esa influencia cultural tan enraizada que en el mismo culto de repente hay manifestaciones de vudú, de práctica de vudú. Entonces, o sea, el oscurantismo espiritual que existe en Haití, en ninguna otra nación. En una ocasión yo hablaba con uno de los vicepresidentes de la Bolsa del Samaritano, que es esa institución que dirige el hijo de Billy Graham, Franklin. Un señor que ha estado en todo el mundo, incluso fue candidato ahora para dirigir a ACNUR a nivel internacional. Fue de los 3 candidatos. Él se llama Ken Nice. A raíz del terremoto, él vino con la Bolsa del Samaritano e instalaron un hospital en Font Parisien, por ahí, cerca de la orilla del mar, por allá, en un campamento bautista. Y él me dijo a mí, estando aquí, me dijo aquí en una de esas que vino a buscar un poquito de refresco, me dijo, Fidel, mira, yo he estado en África, en Asia, en India, en todo el mundo. Y esos lugares inhóspitos. Sí, y me dice, mira, en ningún país yo he experimentado la presión negativa espiritual que he experimentado en Haití. Me decía él. Wow. Un gringo que no es pentecostal, o sea, que no es tan sensible a esos temas espirituales, y me está diciendo eso. Y mucha gente lo dice, desde que cruza Haití, siente que hay una atmósfera espiritual completamente diferente. Cuando los haitianos hacen la práctica del vudú, ¿a qué le dedican esa? Porque aquí, por ejemplo, le oran a Jesucristo, a Dios, y eso. Los asiáticos, Buda, pero el vudú, ¿cuál es el símbolo espiritual de ellos? Bueno, es Satanás. Es Satanás, el símbolo central, que se manifiesta en diferentes entidades que ellos identifican en sus celebraciones. El Dios del Fuego, sacrifican animales, sacrifican muchísimas cosas, que incluso sacrifican hasta seres humanos en algunas celebraciones
de una manera completamente inhumana, prendiéndole fuego. O sea, es una contradicción total a lo que es la fe que se practica de este lado, que es algo totalmente transparente y mucho más digerible por la población. Allí no, allí ustedes ven incluso en las manifestaciones de protesta que el trato al ser humano es un trato totalmente despreciable, denigrante, como que no tiene ningún valor ese ser humano. Y así mismo lo hacen en esa práctica ocultista del vudú. Eso la hace más vulnerable en el sentido de las denuncias que se hicieron hace pocos meses, de que grupos radicales del Medio Oriente se estaban anidando ahí en esa zona. Claro, es un caldo de cultivo que ahora no lo estamos viendo todavía, pero esos grupos religiosos que son extremistas tienen planes a corto, mediano y largo plazo. Esa mezcla del Islam con la cultura haitiana y ahora capacitando sacerdotes para el Islam, tiene un plan a largo plazo. Es estratégico, estamos en el Caribe, culturalmente no representan mucha amenaza, sin embargo, son tan intencionales que en un periodo menor de 10 años que comenzaron a incidir en esa parte de la isla, ya tenemos en República Dominicana alrededor de 10 mezquitas islámicas dirigidas por haitianos. Ah, ¿están dirigidas por haitianos? Sí, claro. Haitianos que han sido entrenados, lo han sacado de Haití, lo llevan a cualquier país de África donde el Islam es predominante y lo convierten en sacerdote. Y entonces lo traen a ministrar. Y parte de ese plan precisamente está enfocado en República Dominicana. Ya nada más no es la mezquita que está aquí en la Francia, al lado del Huacal. Ahora usted va a cualquier parte de la zona cañera de San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Monte Plata, y se va a encontrar. Sí, en esas zonas pobres. Sí, claro. En un momento vi a usted referirse de que la comunidad evangélica representa de un 22 a un 30% de la población dominicana. Eso es así, ¿verdad? Así es. Y señalaba en ese sentido una preocupación y marcaba una diferencia, cómo el Estado era injusto versus la Iglesia Católica con respecto al apoyo y a una serie de facilidades. ¿Usted sigue sosteniendo esos criterios? Bueno. ¿O es peor el criterio en ese sentido? Mira, usted se ríe, mi amigo. Es que este es un tema bastante difícil. Pero hay que abordarlo. Claro. Porque yo lo veo a usted como quejándose. Pero claro que sí. De hecho, eso me trajo problemas frente a algunos compañeros. No sé si ustedes recuerdan esa revista que tenía, me parece que era el grupo de AN7, que era Bernardo Vega, ¿verdad? Que la cerraron, pero hasta se me ha ido el nombre de la revista. ¿Rumbo? No, era la última que tiraron antes de salir Alicia Ortega de AN7. Que sí, que Bernardo Vega estuvo muy involucrado en eso. Sí, tenían una revista ahí muy interesante. Y en el último número creo que fue que publicamos, donde decíamos eso también, que el Estado a la iglesia evangélica la trata como a la querida y a la católica como a la esposa. O sea, con nosotros se reunía a escondidas y con la iglesia católica en público y en todos los lugares. ¿Y a qué se debe esa situación? Bueno, porque todavía... El concordato en 1954. El concordato es una base importantísima que le da la facultad al Estado para que le dé fortuna a la Iglesia Católica y a las otras iglesias le dé limosna. Justifican todo en la firma de ese acuerdo que es parte de la herencia trujillista de 1954, que de hecho es violatorio de
de derechos sí, a la libre expresión, de organización, de equidad. Claro, y entonces incluso establece un fuero jurídico para los empleados del Vaticano que se han encontrado infragante delito en el territorio nacional, no pueden ser juzgados en el país. Y yo digo, eso es violación de derechos y no debería existir en un tiempo como este. Por lo que incluso le pedimos al presidente de la República que cuando fue al Vaticano le solicitara al Papa Francisco, como es un Papa tan democrático y tan interesado en el respeto a los derechos humanos, una revisión del concordato. Y no lo hizo. Porque entendía que era una solicitud muy comprometedora políticamente hablando. Bueno, pero el mismo concordato dice que solamente puede ser revisado a solicitud de uno de los dos estados firmantes. Ok, no te estamos pidiendo que lo anule, te estamos pidiendo que lo revise y que elimine esos artículos que ya son inconstitucionales o que afectan derechos fundamentales. ¿Cuál otro país en el mundo tienen acuerdos de ese tipo con el Vaticano? Hay varios, creo que llegan alrededor de 10 que todavía tienen acuerdo con el Vaticano. El problema es que es un sincretismo porque tú no sabes si el acuerdo es con la Iglesia o si es con el Estado. Entonces, se supone que con el Estado Vaticano. Exactamente, pero la Iglesia igual se beneficia de toda esa prerrogativa que le confiere al Estado Vaticano. Entonces, cuando la Iglesia quiere, apela a sus derechos como Iglesia, pero cuando quiere apoyarse, igual se esconde bajo la cobertura del Estado Vaticano. No hay equidad, porque nosotros deberíamos ser un socio del Estado, y el Estado siempre nos ha tratado como un cliente. Ahora es que se está comenzando a hacer un poquito de justicia en el tema, por ejemplo, de reconocer el trabajo de las iglesias evangélicas en materia de los aportes que hace a la educación preuniversitaria. Pero por muchos años, si ustedes lo saben, la iglesia evangélica mantuvo un soporte importante. Y también con los matrimonios en las iglesias. Sí, no, pero ahí ese es otro tema. Mantuvo un soporte de casi un 25% de la matrícula educativa preuniversitaria con autogestión y autofinanciamiento en las comunidades más vulnerables del país. El primer colegio o la primera escuela de este país la construyó una iglesia en Puerto Plata. Y la segunda también en Puerto Plata. La primera escuela de enfermería de este país la abrió la iglesia evangélica. Entonces tú no puedes ignorar esos aportes de la iglesia, precisamente cubriendo déficit de la responsabilidad social del Estado. Entonces lo lógico es que tú digas, no, espérate, estos son socios importantes para resolver problemas. De hecho, me molestó un artículo que una colega de ustedes publica en el periódico Hoy esta semana. Iglesias y partidos, barril sin fondo. Oye. Sí, yo lo vi. Queriendo decir como que las iglesias evangélicas se benefician del Estado. Oye, pero una investigadora, entre comillas, politóloga, analista internacional, que se destapa a escribir sin ningún tipo de fundamento ni verificación documental. ¿No identificó la cantidad de esos fondos que recibe la iglesia? No, absolutamente. Para que se vea sí o no, es así. Dice que los templos evangélicos son construidos por el Estado. Pero ven acá, ¿y cuándo el Estado aquí ha construido templos evangélicos? Bien, pero ¿qué aspecto de esa diferencia que veo que usted amargamente insiste entre que tiene el Estado, que en un momento lo calificó usted de injusto y de casi hasta de mezquino al Estado Dominicano frente a ustedes? ¿Qué área de la comunidad evangélica es la más afectada con esa diferencia de apoyo que ustedes entienden que no reciben? Pero yo le voy a decirte una cosa, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica tiene 27 años en este país. Está incluido en 4 leyes. Construye política pública, participa en los espacios de fortalecimiento democrático, de gobernanza. Paga impuestos. Paga impuestos. Que es un aspecto para que me retornen algo. Sí, no. Para el fortalecimiento. Y hace aporte multimillonario a la economía dominicana con
autogestión y que busca financiamientos internacionales para sus proyectos a modo de donación que benefician a los ciudadanos dominicanos. ¿Tú sabes cuánto recibe el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica del presupuesto de la nación? 5 millones de pesos. Lo que recibe cualquier ONG de esa para matar mosquitos. Sí. Un solo de nuestros eventos que hacemos a nivel nacional cada año implica más de 100 millones de pesos. O sea, trabajar con 300,000 niños en el territorio nacional enseñándoles valores, nosotros damos una aportación de más de 100 millones de pesos. Y el Estado Dominicano nos aporta a nosotros para todo la operatividad de un año menos de 6 millones de pesos. Y cuando yo veo gente como esta que dicen que la iglesia es un barril sin fondo y que se beneficia de los recursos del Estado, oye, tú pierdes la objetividad porque tú no tienes el más mínimo conocimiento ni de la inversión de la iglesia ni de lo que recibe la iglesia en especie o en aporte líquido del Estado. Yo creo que la iglesia sigue siendo afectada porque hasta ahora la iglesia es el pulmón que le queda a la sociedad para la reinserción de marginados en su mayor cuantía. Las iglesias tienen hogares de reinserción, tienen hogares para trabajar con adictos, tienen hogares precursoras en hogares para atender niños huérfanos y abandonados, para atender ancianos. O sea, la iglesia asume un rol importantísimo que es responsabilidad del Estado. Entonces tú no me estás dando nada. Si tú vinieras y me apoyaras, sencillamente tú me estás ayudando a ayudarte y potencializando los recursos que tenemos, que son cuantiosos. O sea, es un asunto así de sentido común, ni siquiera por ser religioso, sino por el trabajo que se hace. Y ese trabajo hay que apoyarlo. Fidel, merece apoyarlo. La Iglesia Católica ha sido sacudida por fuertes convulsiones, fuertes denuncias de violaciones sexuales. En esta semana salió a relucir que ahora un conjunto de iglesias evangélicas en Estados Unidos también la están investigando. Supuestamente hay pastores involucrados en agresiones sexuales. El tema está muy de moda. Hasta el expresidente Oscar Arias de Costa Rica le están haciendo ese tipo de denuncias. El tema ha tomado mucho cuerpo en todos los ámbitos, después del Me Too allá en Hollywood. Sí. ¿Usted qué nos dice de esto? Mira, a mí me sorprende el tema de los pastores bautistas de la Convención Bautista del Sur que dicen que están... Me gustaría ver el final, porque de verdad que de las iglesias evangélicas, de la mejor formada son las iglesias bautistas, teológicamente hablando y con una depuración muy minuciosa de su liderazgo. No es la iglesia, son esos hombres. Exactamente, pero que me extraña como el volumen que dicen, porque donde hay humanos, obviamente el humano es falible, es vulnerable, y el que piense que no es vulnerable, ahí mismo se embromó. Todos nosotros somos vulnerables. Es más vulnerable entonces. Claro, exactamente. Se arriesga más. Entonces, yo sí creo, porque la más afectada en todo esto ha sido la Iglesia Católica, históricamente hablando. Me parece que hay que revisar los métodos de formación y de selección de los candidatos a ministrar en el púlpito de unas iglesias. En la Iglesia Católica, como el celibato es una condición sine qua non para poder ser sacerdote, puede ser que la gente que tiene alguna frustración emocional sean más proclive a inclinarse por esa función, esa tarea. Tiene un problema que piensa que no lo va a superar. Entonces dice, bueno, me voy a refugiar aquí y ya como voy a ser célibe, no me voy a convertir en eunuco, no voy a tener ninguna apetencia sexual, entonces ya aquí resolví mi problema. Si no tenemos un buen método psicológico de depuración y un buen entrenamiento para que en el proceso detectar el patrón de conducta de cada uno
podríamos estar anidando una gran cantidad de personas con trastornos emocionales que luego se volcan a dañando a otros. ¿Usted no cree que la ausencia de un marco legal, jurídico, de una ley, que en el caso, hasta donde yo sé, uno lee, como siempre está en estos espacios, las iglesias se manejan como una especie de la ley que regula las ONGs, Así es. las entidades no gubernamentales? Que la ausencia de una ley que regule el cultos es un elemento que pudiera servir para colador, fortalecimiento a todas estas preocupaciones, en el caso específico de la Iglesia Evangélica. Sí, yo estoy de acuerdo con usted 100%. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio que nos duró más de 6 meses, con técnicos contratados y aportados por la Universidad de Utah, en los Estados Unidos, por BYU, que es la Universidad de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que tiene precisamente un departamento importantísimo de libertad religiosa, o sea, con expertos que han sido jueces de la Suprema de Estados Unidos y diferentes niveles. Y trabajamos juntos, Iglesia Adventista, Iglesia Evangélica, hasta los Testigos de Jehová. Iglesia Católica nos acompañó, los mesiánicos, y concluimos con un borrador de un proyecto de ley de instituciones religiosas. Lo presentamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Eso se durmió, nunca lo presentaron en agenda para llevarlo al pleno. Y lo que le estamos pidiendo es lo que dice nuestro compañero, que nos ayuden a regularizarnos. Nosotros no podemos estar bajo una ley 122.05 que agrupa a todo el mundo con intereses diferentes. La iglesia necesita una ley que la regule. Especial. Porque claro. cuando yo, por ejemplo, cuando un pastor o un predicador se le ocurre abrir una iglesia en una marquesina, poner 10 o 20 sillas y agarrar un megáfono que molesta a todo el vecindario, y viene usted a decirme, Fidel, como tú eres una autoridad en la iglesia evangélica, contrólame ese hombre allí, que no me deja dormir. Cuando yo voy allí, él me dice, no, es que usted no tiene ninguna autoridad sobre mí. Y tienes razón. Claro, es que no lo tengo. Usted no tiene ninguna cobertura sobre mí, por lo tanto, usted es un intruso. A mí no me queda otra cosa que soltarlo, dejarlo. Pero si hubiese una ley que regule, ahora mismo vi hoy, por ejemplo, un adefesio del Ministerio de Hacienda que elimina la distancia de las bancas. Para las bancas de una lotería. Solicitud de FENABANC, sí, de la Asociación. Un disparatazo. La Federación Nacional de Bancas. Aquí cada vez incentivamos más al consumo de alcohol y al juego, al vicio, como si nos hiciera falta. Y total, quienes pierden son los pobres dominicanos. Como incluso, Fidel, que no solo de una banca a otra, es peor todavía, sino que se acortó la distancia de escuelas y de iglesias. Exactamente. O sea, que no importa que estén. Sí, entonces lo que yo estoy pidiendo es regulación. No es posible que nosotros podamos tener en 3 esquinas una iglesia, o sea, en una calle donde se cruza, sí, una iglesia en cada una de las esquinas. A veces esquinas, hasta frente a frente. Hasta frente a frente. Eso, primero, no se ve bien, no es ético. Pero no hay nada que lo regule. Si yo tengo una ley que me dice, mira, no deben establecerse una iglesia de la misma denominación a una distancia menor de 500 metros de otra. Nos ayudan a respetarnos. Nos ayudan, ¿verdad?, a organizarnos, a que nos veamos mejor, que la sociedad nos valore mejor, y no que nos vean como una competencia, como si esto fuera un comercio, de que vamos a poner mi negocio aquí y el otro negocito aquí al lado. O sea, le estamos pidiendo, ayúdenos a regularnos, ayúdenos a establecer reglas claras de respeto, de convivencia, de garantía para los feligreses, igual para el respeto al medio ambiente y todas esas cosas. Y el Senado no nos ayuda, la Cámara de Diputados no nos ayudan, quieren que nos regulemos, nos critican, pero no nos ayudan. Y ahí debería ser también parte del rol del gobierno, porque aquí
En el Congreso las únicas leyes que pasan rápido son las que manda el Poder Ejecutivo o la Embajada Americana o algún organismo internacional. Ustedes lo saben. Después, si las leyes no tienen doliente, pueden durar 20 años, 30 años dando vueltas en el Congreso. Y eso es así. Más cuando son préstamos. Ah, no, eso pasan rápido. Ahí, Hasta por adelantado. Por si acaso lo necesito. Sí. Eso es así. Fidel, Eso es estuvo muy involucrado en el asunto del pacto fiscal. Hay mucha gente todavía. Ayer veía yo unos economistas hablando de la necesidad de ese pacto. Nosotros en este espacio hemos hablado que el presidente Medina con los pactos fracasó, porque él había prometido un pacto laboral, un pacto fiscal, un pacto eléctrico, de educación, un pacto y educativo. Eléctrico, y todos fracasaron. Excepto el educativo. Bueno, que eso todavía está en proceso de ejecución. Sí. Y se está tratando. Eso a 20 años que se puede. Sí, exactamente. Sí. Pero, Alexander, bueno, ellos han dicho que no va a haber pacto fiscal hasta después del 2020. Y es obvio porque... El próximo gobierno es eso entonces. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado es que se ha fracasado con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hace 2 semanas, en la reunión del Consejo Económico y Social del Pleno, forzamos prácticamente al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a presentar el informe de los avances de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Usted sabe cuál fue el informe que presentaron? El del 2017. Y ya estamos en el 2019. Un atraso de año y medio, casi Sí, 2 años. Cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo establece los plazos para rendir informes. ¿Y por qué no se rinde? Porque muchos ministerios no dan la información. Fracasó el pacto eléctrico después que duramos 3 años y medio discutiendo. 3 años y medio. Y finalmente llegamos a un consenso mínimo. Porque no se tocaron los temas neurálgicos del sector eléctrico. Sin embargo, se le lleva al presidente y no ha dicho esta voz que es mía. La excusa fue, que había que consensuar con los líderes de los partidos políticos. Una buena excusa, ¿verdad? Para no firmarlo. Pero duramos 3 años y medio y eso estuvo abierto a los partidos políticos para que participaran y dieran su punto de vista, y todos abandonaron. Ahí nada más se quedó Tony del PLD, pero después se fueron todos. Toñito Abreu estuvo un tiempo y después abandonó también. Todos abandonaron. Entonces ahora que ya se llegó al final, obviamente un mamotreto de pacto, pero lo que se logró. Entonces ahora la excusa del gobierno es que hay que consensuar con los líderes de los partidos políticos. Muy buena excusa. Y yo he hablado con Monseñor y le he dicho que yo no entiendo o no entendería con qué cara Monseñor Agripino Núñez se atrevería a convocar para discutir un pacto fiscal. Si el eléctrico no hay respuesta y fracasó, ¿usted se atrevería a convocar no hay moral para hacerlo? No hay moral para hacerlo. Eso, la verdad. Que de hecho, señores, yo creo que las sociedades tienen que valorar a sus árbitros y no dañarlos. Y el Estado debería ser garante de eso también. Porque ustedes han visto lo que está pasando en Haití, en Venezuela, por la falta de árbitros confiables. Que la sociedad confíe y que pueda ponerlo en una mesa, a sentar a los sectores y a negociar y ponerse de acuerdo. Entonces, si tenemos el Consejo Económico y Social, que Agripino es el emblema, ¿no?, de la concertación y del diálogo ya de es este un país. entelequia, ya eso no, eso lo usan. ¿El qué? El Consejo Económico y Social. Ayer teníamos reunión de la Comisión Ejecutiva. ¿Pero le dan funciones? Sí, claro. Es que estamos trabajando ahora el reglamento de la ley 42-15, 142-15.
Estamos trabajando con los artículos 8 y 20 que establecen la modalidad para la escogencia de los integrantes sectoriales. La ley establece que ahora tenemos la oportunidad de tener 15 representantes por cada sector. Antes el sector empresarial tenía 26, el social tenía 9 y el sindical tenía como 7. Desigual. Sí. Total. Entonces ahora la ley establece en igualdad de condiciones sector social, sector laboral, sector empresarial. ¿Y el gobierno? No, el gobierno no es parte de. El gobierno, cuando tiene interés de alguna consultoría o de algún proyecto, manda a sus funcionarios competentes en el área, pero no son parte en sí del consejo. Entonces, en esa discusión, ¿usted sabe por qué no hemos aprobado esa escogencia? O por lo menos la metodología para que el Pleno la apruebe, porque el sector empresarial no se ha puesto de acuerdo. Porque ahora no saben cómo discriminar y a cuáles 15 dejar, y de los que están, cuáles... sí, por la guerra entre importadores. ¿Cuáles 11 serían? Sí, ¿cuáles 11 se van? No, ¿cuáles? Son 26, ¿verdad? Que tienen, y se van a quedar con 15. Quedarían entonces 11. Sí, 11. ¿Cuáles 11 se van para la calle? Ellos lo que tienen que darle 5 a los industriales, 5 a los importadores, 5 a los banqueros. Y ya están de acuerdo. ¿Y usted no cree, Fidel, que el involucramiento por un asunto de edad, de situaciones, como todo en la vida, no es para siempre? Esa es la verdad, es una ley biológica, dialéctica, que se le impone a cualquiera. Ninguna flor dura 2 primaveras. Así es. Entonces, ya Agripino no está con el empuje para la dedicación y el monitoreo de llevar a cabo este tipo de seguimiento. ¿No influiría mucho esa agenda tan cargada ya a su edad y a su situación de salud? Sí, bueno, eso sí, y ya él está viviendo en Santiago, tiene que venir aquí solamente, prácticamente solo está viniendo a Santo Domingo para las reuniones del Consejo Económico y Social. Lo que se está tratando ahora es, precisamente uno de los temas ayer de la Comisión Ejecutiva fue la contratación de equipo técnico. Como se logró un aumento presupuestal para este año, entonces contratar 6 técnicos por área que puedan hacer trabajo de investigación, presentarlo al Consejo Económico y entonces poder tener más resultados en el seguimiento, como usted plantea. Eso se siente y es correcto. Sí. ¿Y usted cree que ese Consejo Económico Social, tiene usted confianza, fe de que vale la pena eso? Debemos preservarlo, debemos fortalecerlo. Sí, porque es que es un espacio importante. Si cumple el rol para el cual fue creado. Del contenido en la discusión. Hace un balance, un equilibrio. Sí, es importante, es muy importante. Obviamente hay de todo. Claro. Y se manejan muchas cosas, pero, por ejemplo, ahora estamos abocados ya a ponernos de acuerdo sobre la modificación de la Ley General de Educación y hacer consenso para que cuando vaya al Congreso sea más fácil para que los legisladores puedan avanzar, porque si ya hay un consenso del sector empresarial, sector laboral, sector social, y hacemos la consulta a nivel nacional y recogemos las opiniones de la sociedad. Ya va afinadita ahí. Sí, exactamente. Entonces, para ese tipo de temas, obviamente que es una gran ayuda también. Donde se tranca el juego es cuando llegan proyectos con intereses muy marcados, como el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que sería lo próximo que manda la estrategia, que ya estamos súper retrasados para el cumplimiento de la misma. Fidel, el país ahora mismo está en medio de un debate, porque el gobierno impuso a sangre y fuego, con el apoyo del PRM, la ley de partidos políticos. El presidente en persona, cuando se reunía con los sectores, le prometió que los cuartos para las primarias, que eso iba a aparecer, que eso iba a estar. Ahora, el propio gobierno dice que la ley lo que le asigna son 1000 partidos, sus cuartos a los partidos, y que de ahí es que se deben
que los partidos asuman el gasto de esa. Cuando el gobierno, para aprobar la ley, el gobierno se comprometió a financiar eso. Y estimuló que eso no era problema, que eso aparece. ¿Cuál es la posición suya en este Bueno, sentido? pero el gobierno se comprometió, pero no está en la ley. O sea, la ley, aparte del financiamiento regular de la Junta y el financiamiento de los partidos, no contempló, y nosotros hablamos aquí en este programa del bendito tema ese de las primarias abiertas y simultáneas, y que eso iba a equivaler a unas elecciones generales adelantadas, y que la República Dominicana no estaba en condiciones de asumir el costo. Y la Junta lo denunció también. Claro, la Junta lo denunció también en ese tiempo. Ahora aquí lo tenemos. Me parece que no hay mucha transparencia en la Junta. Veo una Junta muy unánime, pero como es pontificia, obviamente que eso se estila, ¿no? Porque antes por lo menos habían 2 disidentes que frente a cualquier proyecto que yo entendía que no iba en la dirección correcta, se levantaba Aquino o se levantaba Eddie Olivares, y entonces eso hacía un contrapeso. Pero ahora yo no he visto, o sea, yo veo como una unanimidad eterna en los integrantes de la Junta Central Electoral. Y peor aún, queriendo sugerir que se busque un bajadero a la ley. Pero es que el presidente se comprometió a eso. Bueno, sí, pero que además de eso, una cantidad incluso así de dinero que no tenga especificado dónde por una ley los recursos que se van a destinar para esos fines. Y tampoco no se puede decir tengo dinero y se va a hacer dinero. Es que no se puso en el presupuesto tampoco. Porque no está contemplado como establece el protocolo. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Económico. ¿A qué ministerio le vamos a quedar los recursos? ¿Le vamos a quitar? ¿A Salud Pública, que tiene muy poco? ¿O se lo vamos a quitar al Ministerio de Educación? Yo pienso que la presidencia de sus fondos particulares debería de hacer una transferencia partiendo de que la presidencia asumió ese compromiso ante el país. Pero ya el PLD dijo que iba a solventar sus gastos de convención. Y el PRM dijo que si no son votos electrónicos... Le sacó la toalla. Sí. Le sacó la toalla de abajo ya. Sálvense ustedes como puedan. Sí. Y los otros partidos no tienen fuerza. Porque la Alianza País y Opción Democrática son pequeños puntos en el globo que no es significativo el gasto que pudieran tener. Pero en el caso del PRM y del PLD, el gasto sería cuantioso. Va a requerir el tema, aún todavía dando batallas, la ley de partidos. En este tema va a haber que crear un espacio de consenso de los partidos y de discusión. A mí como resultado una unificación en ese sentido. Sí, porque el doctor Fernández planteó... lamentablemente no se le puede tirar el problema a la Junta y que dicen, pero es que yo no manejo fondos, a mí me dan. Entonces el gobierno va a decir, pues yo no tengo, pero ¿y entonces cuál es el problema? Y hay una situación de ley, una ley de partidos definida con las primarias. Entonces los partidos que yo no puedo tampoco, porque eso no es para esto, los mismos no me han dado, porque se dijo que me le iban a dar por primaria ese dinero. Cuando yo, entonces hay una situación que requiere que el nudo se desamarre, gordiano, ¿verdad? O que se le dé con el hacha al nudo, si no se puede desatar. Aquí no se ha sido lo suficientemente transparente. ¿Por qué? Porque esa Junta está presupuestándole a las primarias gastos que son para las elecciones generales. Entonces, hábleme claro. Sí. Hábleme claro. Y le voy a decir algo a los delegados de los partidos políticos que están ahí, que han sido irresponsables históricamente. Porque con la otra Junta Central Electoral, ellos estaban ahí también. Y aprobaron todo lo que hizo la Junta Central Electoral. Y después se desligaron todo y le tiraron toda la cuava a Roberto Rosario. Sí. Ellos aprobaron la compra de los equipos y aprobaron todo. O sea, ahí no se hizo nada que no contara con la anuencia. El consenso del Consejo de los jueces. Y es lo que están haciendo ahora también. Entonces yo les digo, piensen bien, miren bien, para que después no salgan diciendo. Yo me pregunto, ¿será verdad que todos esos equipos que se compraron no sirven?
Bueno, ahí hay enredado en la pata de los caballos 2.000 millones de pesos. Y ¿De ahora, dólares? 2.000 millones de pesos. Y ahora gastaron 40 millones de dólares. 40, óyeme, del presupuesto. Y soltaron los otros. Y Y usted va a ahora, decir a mí- bajo el argumento de que aquellos... Me va a decir a mí que no sirven esos equipos. Pero la misma Junta Central Ninguno Electoral, lo que yo vi, un informe que ellos presentaron público del área técnica de las condiciones de esos equipos, servibles para los fines. Claro. Una batería. Hay Oye. que esto, que un software, pero eso, software y batería, eso tiene que ir Vamos a ser adecuado transparentes. a cada proceso y adecuarlo a ese proceso, porque es Claro. eso no hay que ser Vamos a ser científico, transparentes. pero no tonto. Dime, ok, el 20% no sirve, o el 30%, y vamos a descartarlo. Pero vamos a usar ese 70%. Y hay que invertir menos. No se puede involucrar a la sociedad en un nuevo gasto de esa naturaleza. No, así no, hermano, no nos tomen de tontos, sí. Eh, Porque no es así. O yo me pregunto, ¿por qué esta misma Junta no ha demandado a la empresa suplidora? Porque si es verdad que No, no, porque la sirven empresa los cumplió. equipos. Bueno, exactamente. Pero si dicen que no sirve, fue porque incumplió en los criterios. no, porque ellos dicen es que los equipos se dañaron porque estaban ahí en un desuso. almacén. Porque no le estaban dando mantenimiento a esos equipos Pero ellos se sofisticados. refieren no a los equipos per se, sino a las Al baterías. software y las Sí, cosas, el sí. software. Sí. Fidel, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Usted debería de venir más a menudo por Bueno, aquí. es que ustedes me votan de Usted vez hace en mucho cuando. aporte importante. Sí, indudablemente. Así que Muchas muchas gracias. gracias. Usted sabe que usted tiene la puerta abierta aquí cuando usted lo considere. Así que muchas Gracias por siempre darme la oportunidad de venir a decir por lo menos lo que uno cree, Claro. Sí. aunque esté equivocado. Sí, No, así eso es. es parte del equilibrio, del debate. Pero- Si no existieran estas voces, se comieran vivo a uno, el país. Sí, No, sí. imagínense, ni ensaladita picadita ahí Sí. con repollo. Así. Como un amigo suyo ahora, se quieren comer el país pedazo a A pedazo. A No. propósito, ¿cuándo ustedes van a rotular su autobús? En los autobuses. Sí, No, yo veo no que están reelección. rotulando. Sí. Yo veo que están- Sí, yo lo he estado viendo del empresario. Están rotulando. No a la autobuses, reelección. Sí. ¿sabes? Una nueva modalidad, ¿no? De hacer campaña. Sí. Novedosa. Sí, sí. Indudablemente. Eso me recuerda a la vez que Lo vi ayer que ahí los en la San Martín. que los reformistas pusieron, yo no tengo culpa de esta desgracia, yo voté Colorado. Sí. Sí. Eso fue como en el 85 por ahí. Es un país folclórico. Sí. Indudablemente. Gracias, Fidel. Gracias. Brito, y entonces, ¿cómo están las cosas? No todo, muchos temas que el país tiene que irlo definiendo y un poco rápido en el sentido de que el cúmulo de situaciones no pueden dársele muchas largas porque eso significa después arreglar cosas más grandes. Y hay un aspecto un poco lento en definir situaciones. El país no puede estar a merced de ese cúmulo de cosas en temas esenciales del área de salud, educación, seguridad ciudadana, que no tiene, wow. Y óyeme, es increíble esa violencia que los medios de comunicación están preñados, dan a luz, andan buscando un embarazo, pero de violencia. Brito, pero yo pienso que donde está la situación Y más tú grave. tú no ves una señal de que hay un plan responsable, de que tú puedas cifrar una esperanza de que se le va a dar duro al problema. Brito, Entonces, donde yo pienso que está la situación más grave es en el tránsito en la ciudad. eso es parte esto es de la un de la desorden. violencia misma, Ayer vi psicológica. yo uno que estábamos debajo del semáforo, ¿verdad? Y él estaba en el carril de parqueo. Y cuando el semáforo cambió de rojo a verde, él hizo así y giró por delante del que estaba en el carril de velocidad para él girar hacia atrás. Giró cuando cambió el semáforo y pudo haber provocado un accidente. No, Un accidente grave ahí. Yo los otros días estaba estacionado ahí
en la Churchill con Independencia. Y estacionado no, yo iba bajando y veo que va bajando uno adelante y se parquea en el carril para girar a la derecha. El que viene atrás, en vez de ponérsele atrás, se le parquea adelante. Y el otro viene y se le parquea, o sea, los tres que iban a girar hacia la izquierda se parquearon paralelo y bloquearon a los que iban a seguir derecho. Y eso, o sea, y tú ves que hay un dejar pasar, un dejar hacer en el tránsito en la ciudad. O sea, esto es un desorden. La verdad es que es de alta preocupación. La delincuencia y el transporte. Es como si a los policías de tránsito le dijeron, tumben las manos. No, y no hagan nada. Y la poca vigilancia en los puntos donde pudiera haber de manera psicológica una presión de que la gente se vaya sometiendo. Pero son planes que en un momento se aplican, como la abeja que picó y murió. No tienen en el tiempo, en el espacio, una permanencia. La gente aquí hace lo que le da su bendita gana, porque el famoso régimen de consecuencias no funciona, no opera. La gente no le teme a nada ni a nadie. Aquí la autoridad frente a la ley, frente a los hombres que están llamadas a representarlas y hacerlas cumplir, eso no tiene parangón al desafío, señores. Esos choferes de esas guaguas de tránsito, eso es increíble, el abuso, cómo te cierran, cómo se meten en espacios y lugares de un semáforo a otro, la velocidad en que van. Los motoristas, por su condición de motor, se establecen adelante y no importa que cambie el semáforo. Cuando arrancan hasta en rojo, tú no tienes es un verdadero desorden. Realmente el control. Si te desplazas un poco en los lugares, porque es una persecución el desorden con respecto a la amenaza de accidente con el transporte. Si te desplazas a un lugar más despejado, encuentras tú los motoristas haciendo carreras de 50, 100 mil y hasta más dinero. Ya ahora son bancas. Y se ha denunciado que esa dejadez que uno ve que la policía no interviene en esos pueblos es porque sirve de banca a la policía de guardar el dinero porque le dan un 10%. Ahora, yo te digo a ti. Eso me dicen. Te dicen, tú habías oído. No, pero yo te digo a ti. Esto es más grave de lo que uno cree. Este país tiene situaciones que uno no entiende. Ayer yo fui a buscar el niño mío al colegio por ahí por la Nacaona y cuando yo venía para la casa, me pasaron dos vehículos a alta velocidad, dos jipetas, uno a la misma vez, uno por la derecha y el que iba a cruzar por la izquierda se metió al carril contrario, a pesar de que venían varios vehículos a toda velocidad y hizo un giro corto delante de mí. Oye, esto es increíble lo que está pasando en el tránsito. Porque tú sabes que se da, insistiendo con el asunto de la carrera de los motoristas, que uno lo ve, lo observa hasta en las 6 de noviembre con mucha frecuencia, en lugares donde hay un poco de recta. En la Duarte. Entonces, óyeme, ¿qué es lo que se está dando ya? Antes del 9 por ahí. Como mismo está el asunto de que ya en especie que le pagan a la distribución de drogas y al manejo de los puentes y las operaciones de drogas en especies. Y esa es la que hay que vender y distribuir para hacer dinero de la operación. Y eso conlleva un mercado, conlleva una demanda y conlleva buscar dinero los clientes para el consumo. Ahora oye que se da con respecto a los motoristas. Que tú ves a esos muchachos en esas carreras y apostaban en una banca, en la casa, como se dice, 5,000, 2,000, 3,000 pesos, hasta los mismos motores. Pero oye ahora es casi como los gallos, en el sentido que personas con niveles económicos más altos asumen cada uno su pupilo, una cosa grave, y como conlleva que ahí que entra ser banca, ser garante, los cuarteles, para que no haya confusión de quién
pueda manejar el dinero y negar una situación que tú fuiste que ganaste, que fue este. Entonces van a la policía porque ahora hay otro volumen. Y por eso es que la policía, siendo garante como banca, está cobrando un 10% de ese dinero. Entonces, como ahora están participando empresarios haciendo inversiones en las apuestas, que ahora es de 200,000 pesos, 300,000 pesos, y tú ves a esos jóvenes con esa amenaza, no solo a la vida de ellos, que cuando se ha producido accidente quedan irreconocibles. Es buscar pedazos aquí, la cabeza aquí, un brazo acá, parece tétrico, pero esa es la verdad en la práctica. Una mano aquí, una oreja allá, una situación. Entonces hay que soldar pedazos para entrarlo en la tabla. Entonces, eso se denuncia. Tú puedes venir de un lugar y pararte al destacamento y decirle, óyeme, ahí esa gente están poniendo no solo su propia vida, porque si tú quieres matarte, lamentablemente ese es tu problema, pero entonces se pone en peligro a otros. Y tú ves a la policía que tú le estás hablando en ruso. Mira, Brito, ayer circuló mucho, incluso algunos medios de comunicación se hicieron eco de eso. Un hecho que se produjo en una escuela de un niño que le hizo una declaración de sexo a una niña y llevó hasta el condón y eso. Y eso tomó mucho cuerpo ayer en las redes sociales. Y algunos destacaban que la maestra estaba presente en el aula. Yo vi el video, ciertamente se produjo, se ve una persona, yo no sé si es o no es la maestra, pero se ve una persona que no está uniformada y está parada ahí. Eso me recuerda, siendo yo director de Noticiario Popular, un amigo me comentó lo que le había pasado a un maestro, que él llegó a un liceo del Abanico de Herrera a dar clase y él se involucró en querer cambiar las cosas, en querer resolver las cosas y él trató, los muchachos, muchos de los muchachos se subían en el techo del liceo de noche a tener sexo y de noche en el techo del liceo, eso parecía era una orgía. Y él trató de cambiar esas cosas y trató de denunciar eso. Y un día él estaba en recreo hablando con otros profesores y los alumnos que se dedicaban a esas prácticas sacaron una cubeta de heces fecales del pozo séptico y se la lanzaron de la cabeza. Y él era un hombre, al comentarme eso, yo traté de hablar con él y llegué a hablar con él y él me comentó, yo incluso lo denuncié en el noticiario y le hice un editorial y le mandé al preguntar al entonces ministro de Educación sobre el tema. Y el ministro de Educación me mandó a decir que ciertamente él lo sabía, pero que en esos liceos de esos sectores a ese nivel no se podía hacer nada si no fuera parte de un plan. Yo no estuve de acuerdo, pero eso fue lo que él me mandó a decir. Yo no voy a justificar lo injustificable, pero hay que tener cuidado con esas denuncias. A veces hay maestros que están viendo cosas y no quieren meterse en las escuelas por miedo a que le vaya a pasar una cosa. Yo supe después de otro liceo donde los jefes de banda de narcotráfico de esa zona eran alumnos ahí y los profesores le tenían miedo a esos muchachos porque eran parte de bandas, de pandillas, de narcotraficantes y gente violenta. Entonces, esos problemas yo pienso que hay que educación debe de abordarlo desde un punto de vista institucional, porque los maestros son un punto vulnerable en algunos casos, que saliendo desde la escuela lo pueden agredir o en el mismo, y a veces los maestros se excluyen, y no quiero justificar lo injustificable, pero es la verdad. A veces los maestros se excluyen de ciertas políticas de orden para evitar ser agredidos. Eso se da en muchos liceos. Sí, pero yo veo también, Alexander, que se han producido muchos casos que no tienen que ver con
el peligro que pudiera tener el maestro, pero tiene que asumir su responsabilidad. Así es. Al margen de cualquier situación, tiene que conocer, y más un maestro, la responsabilidad que le confiere el ser maestro, las bondades y los riesgos. Y vemos con mucha frecuencia denuncias de este tipo de cosas, y uno no ve al final el régimen de consecuencias, porque parece que el ADP, los profesores, acá y allá, mira el caso de unos niños que se encontraron cerrados en el aula y tuvieron que estar volando, que se hizo hasta viral las imágenes, en una segunda planta, y la profesora directora de la escuela dijo, no, porque yo mandé el de seguridad, revisó y le pregunté y me dijo que ya no había nadie, y esos niños hasta tarde, o sea, hay también un aspecto de un nivel de responsabilidad de parte de los directores y profesores, que la misma presión, el ambiente en estos tiempos de estos niños con esa actitud tan activa, tan indisciplinada. Y de violencia en algunos sectores. Ellos a veces bajan un poco la guardia, pero el altruismo y la responsabilidad de un maestro es para no caer de rodillas frente a ese compromiso. Así mismo es. Es indeclinable. Bueno, señores, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media. Será hasta el próximo lunes cuando volveremos en este espacio por la mañana. Hasta entonces.